Listo, señor. Ya empecé la grabación también. Están siendo grabados todos y todas para que sepan. Bueno, vamos a comenzar este pequeño taller de QGIS. QGIS es nuestra herramienta que utilizamos en el área de personalizados, pero que al igual que vimos en el taller pasado, puede ser una herramienta que les pueda servir en el futuro para los proyectos. Y ahorita les voy a contar por qué. Entonces tenemos esta agenda. Obviamente la primera sección me la voy a saltar y voy a pasar directamente a qué es QGIS como tal, explicar algunos conceptos de cómo cargar los datos en QGIS y después utilizarlo. Más que todo, esta es una herramienta muy interactiva, entonces la verdad se aprende más con la práctica antes de que solo ver cosas teóricas. Bueno, aquí le pregunté a ChatGPT qué es QGIS para definirlo. Y lo que me comentaba ChatGPT es que significa Quantum Geographic Information System. Esas son las siglas de QGIS y es un sistema de información geográfica de código abierto y gratuito. Esta proporciona herramientas para la visualización, edición y análisis de datos geoespaciales. QGIS nos permite trabajar con una amplia variedad de formatos de datos como shapefiles, archivos rasters, bases de datos espaciales y servicios web de mapas. Ofrece numerosas funciones para realizar tareas SIG, como crear mapas temáticos, realizar análisis espaciales, geoprocesamiento, consulta de datos, una digitalización y también edición de geometrías, entre más. En esta lámina, igual cuando tengan esta presentación, vienen los pasos de cómo descargar el QGIS y obviamente tenemos que descargar la versión más reciente para el sistema, para su sistema operativo. La ventaja de esto es que sí se puede descargar en Mac, así que no hay ningún problema en eso. Otra cosa y un dato muy importante de QGIS es que es una herramienta que está programada en Python. Entonces, todo lo que se corra en QGIS es como estar ejecutando al mismo tiempo un Python, pero no es necesario que ustedes tengan instalado Python. Ya si tienen QGIS, se puede descargar, se puede utilizar sin el uso de Python. Ahora, lo que nos permite hacer QGIS de manera muy general, la primera viene a ser validar y visualizar datos atípicos en un mapa. Por ejemplo, direcciones que no concuerden con latitud y longitud o viceversa. Esto es muy importante porque antes de cargar las capas a nuestra plataforma o para el cliente, tenemos que hacer este proceso de QA y ver que todos los datos estén donde deberían estar. Ya nos ha pasado que a veces nos mandan unas bases de datos y haya datos en Asia o en Europa y no tiene tanto sentido. Tenemos que hacer también, o lo que nos permite hacer QGIS es un cruce de información geoespacial. Por ejemplo, podemos medir la población total en una JEP o en cualquier otro polígono. Los AGEPs es, ya les voy a mostrar cómo se ve una JEP, pero básicamente es un polígono que contiene diversa información que se puede extraer del de nube. Entonces podemos hacer este cruce de información con otras bases de datos. Por ejemplo, si yo tengo puntos del primer proyecto que se me ocurre es de las tiendas OXXO. Yo a lo mejor puedo saber qué tiendas OXXO están ubicadas en qué AGEP y luego hacer un cruce de información con esas bases de datos. Muy diferente a lo que se puede hacer con SQL. Un tercer paso es unificar bases de datos que tengan referencias geoespaciales. Es lo que les comento. Podemos hacer un merge de las bases de datos o también hacer intersecciones entre bases de datos, separar bases de datos, entre otras cosas. Y por último, hallar valores mutuos entre dos bases de datos, que es lo que les comento de las intersecciones. Todo esto que les comento aquí son literalmente clics que podemos dar en la herramienta de QGIS y se genera solo. Lo más complicado es entender qué hacer específicamente, cómo hacer estos cruces, etcétera, etcétera. Ahora para ya pasar un poco más a lo que viene a ser cómo vamos a cargar los datos en QGIS, se sigue un proceso muy sencillo. Cuando ustedes abran por primera vez esta herramienta, les va a aparecer lo siguiente. Van a tener este display y ustedes lo que pueden hacer es cargar la base de datos del OpenStreetMap, es decir, un mapa. Este es el mapa que nosotros utilizamos para georreferenciar nuestros datos. Entonces, al abrir cookies,
En esta opción que dice X, Y, Z Tiles, ustedes deben tener uno de estos mapas que se llama OpenStreet. Al darle doble clic, se va a abrir este mapa, como se puede ver en pantalla. Luego, nosotros podemos cargar una variedad de datos. Podemos cargar CSVs, podemos cargar shapefiles, como comentaba Pedro al inicio de la sesión, archivos KML, pero los que más utilizamos son los CSVs y también los shapefiles. Es muy importante tener en consideración que los CSVs y los shapefiles tienen que tener la coordenada, es decir, latitud y longitud, tanto en la columna que ustedes la hayan llamado como latitud y longitud. En este caso definimos la coordenada X como la longitud y la coordenada Y como la latitud. Aquí, si es que nosotros le damos clic, voy a señalar a esta parte de acá que dice Layer, yo puedo irme a la sección que dice Add Layer, que básicamente es añadir estas capas, y luego puedo añadir dos o varios formatos de capas. Como les comentaba, las más comunes son la del CSV, que se define en este caso como texto delimitado, y la otra viene a ser los vectores. En este caso, los vectores son esos archivos de tipo shapefile. Si tienen una base de datos, pueden por el momento ponerle como Delimited Text Layer. Igual voy a mandar una liga al chat del canal general, en donde tenemos unas bases de datos prueba. Vienen dos archivos en esa carpeta. Uno que es un CSV y el otro que es uno de estos archivos que les digo de tipo shapefile, que son como vectores. O en otros casos pueden ser conocidos como polígonos. Ahora me voy a pasar ya directamente a cómo se ve esta plataforma del QGIS, porque lo importante es que necesito que estén como o tratando de cargar estos datos para poder explicar más funciones que se pueden hacer en el QGIS. Entonces, ¿alguien no pudo cargar estos datos? Puede ser cualquier base de datos, la que les mandé o la que ustedes tengan, pero es importante que tengamos coordenadas de X y de Y. Freddy, yo tengo una duda. Sí, Era en layer, o sea, en capa, luego añadir sí. y luego cuál era la opción que teníamos que seleccionar para poder subir los archivos. Text layer, texto Sí, delimitado. si es de tipo CSV, se utiliza la de Delimited Text Layer, y si es de tipo Shapefile, la de vector. En este caso vamos a hacer las dos porque son los archivos que más utilizamos aquí en Datlas. Entonces lo primero que voy a hacer es añadir esa capa de texto delimitado. Me voy a ir a la carpeta que les compartí y se llama puntos. Aquí el QGIS ya me detecta automáticamente que X está escrito como long y Y está escrito como lat. Esto depende bastante del Excel, en este caso porque es un CSV, de cómo ustedes hayan escrito esa columna. A lo mejor escribieron longitud, latitud, etcétera, o X y Y. Es muy importante saber cómo están escritos porque yo si le doy clic aquí puedo identificar en la columna a la que quiero enfocarme. Así que por el momento le puse long y lat. Y también tenemos el CRS, que básicamente es la geocodificación que está utilizando el QGIS para entender estos datos. La que utilizamos es la EPSG 4326 WGS 84. Si le doy en añadir, en el mapa ya me aparecen los puntos. Básicamente QGIS es un Excel, pero visual. Si yo tengo este tipo de coordenadas. Aquí ya podemos ver todos los puntos y yo lo que puedo hacer con estas capas que tengo aquí es manejarlas. Por ejemplo, si quisiera que el mapa estuviera encima de todo,
la puedo mover arriba y ya no van a aparecer los puntos. Puedo moverla hacia abajo para que aparezcan los puntos. Es decir, que hay una jerarquía entre cada una de estas capas. Puedo activar, desactivar los puntos a manera de que yo pueda visualizar de mejor manera. Otro tipo de capas que podemos añadir, que es de las más comunes, es las capas de tipo vector, que estas no se ven como puntos, en algunos casos sí, en otras no. En este caso lo que voy a hacer es añadir una capa que sea de tipo shapefile, pero que no son puntos. No son puntos como los que se ven en el mapa actualmente, sino que en este caso van a ser polígonos. Voy a cargar este archivo shapefile que se llama NL categorías. Es un archivo que contiene los AGEVs y tiene categorías de si el AGEV es más de tipo familiar, residencial, etcétera. Entonces lo vamos a cargar y ay, me tronó. Espero que alguien no lo haya movido porque ahora ya no me quiere correr esto. Si no, lo voy a buscar otra vez Tampoco aquí. me dejó. Yo lo descargué para evitar ese Sí, tipo de... sí. Déjame le busco en la carpeta donde lo tengo. Aquí está. Como les decía, nosotros también tenemos este tipo de archivos que son vectores, o sea, son de tipo vector, que no necesariamente son puntos. Sí pudieran ser puntos, pero en este caso escogí una capa que no sea de puntos para que se vea más dinámico, ¿no? Ahora, algo que nos permite hacer esta herramienta de QGIS es que también podemos cambiar el color de los objetos que tenemos. Le podemos cambiar el color de los puntos y también de los polígonos que tenemos acá. No me está apareciendo el menú, pero es una de las opciones que se tienen aquí. Para hacer los cruces de información, y esto también viene en la presentación, voy a volver a compartir. ¿Está? Ah, no. Me voy a saltar directamente al cookies. Para poder hacer los cruces de información, yo tengo una herramienta muy sencilla que se llama, está dentro de la sección de vector y tengo herramientas que se llaman herramientas de geoprocesamiento. En matemáticas existen varias maneras de unir conjuntos de datos. Ahí podemos hacerlo mediante una unión. También existe la operación de la intersección, que por así decirlo es lo que hay en común entre dos conjuntos de datos. Podemos hacer la diferencia del conjunto de datos, es decir, lo que tiene una base de datos que no tiene la otra base de datos. Tenemos la diferencia simétrica, que también se representa con este gráfico que se ve aquí, que consiste en lo que las bases de datos tienen, pero que no incluye lo que está en común. Entonces, si yo quiero hacer por ejemplo, quiero saber o quiero unir estas dos bases de datos, quiero saber qué información tiene este punto de aquí, pero que está dentro de la otra base de datos, yo puedo utilizar una de estas herramientas. Me voy a vector, voy a una de estas herramientas de geoprocesamiento y busco cuál es la más adecuada. Sí, Javi, Oye, Freddy, para cargar el de Nuevo León categorías, no me dejó con el de la carpeta. ¿Tendrás otro archivo para cargarlo? no te dejó con ese. ¿Qué estás por acá? ¿Cómo le estás cargando, estimado Javi? Abrí la carpeta que pasó Freddy, la de Nuevo León categorías, la descargué, el shapefile, y luego me fui a la de capa, añadir capa, y luego le puse vectorial. ¿Si es ahí o Sí, me... es A mí aquí me salió el en, mismo error que te estaba saliendo ahorita Sí, también, Freddy. rojo. sí, Ujú, Base de datos no válida. eso.
Por ejemplo, están cargando el shapefile así como lo está cargando Freddy, ¿verdad? Sí. Sí. Que me pueden hacer un favor, traten de arrastrar simplemente el archivo hacia la caja donde está puntos layers. ¿O cómo ves, Freddy? ¿Tú qué solución sugieres? Eh, Puedo mandar el archivo, o bueno, el path directo Ándale, de donde yo lo estoy tomando. eso puede ayudar mucho. Sí, aquí está. Ahí está. Gracias, Freddy. Pero qué raro que no haya dejado. Es del mismo archivo, solo le copié y le pegué en otra carpeta y no dejó. Bueno, me avisan si ahí sí les dejó correr eso. Bienvenidos también a las frustraciones de Ujis. Sí. A mí no me deja. Aún no deja. No, o sea, es pegar el link, ¿verdad? Porque que mandaste, ¿no? Y no me deja, me sigue apareciendo el mismo error. O no sé si sea yo ya. A Javi sí le Em, funcionó. A mí tampoco. No sé si quizás tenemos diferente la configuración. No sé si puedes intentar volverlo a cargar, Freddy, a ver si tenemos todo igual. No sé si. sí, así está. Ajá, vector layer. A ver. ¿O será porque no tienen acceso a... File automatic. Ah, a la carpeta, tal vez. puede ser eso. Puede ser. Sí, pero sí está cargado. Estos parámetros son por default. Igual el de aquí le dejamos como automático. Generalmente los archivos de tipo shapefile no generan problema. De hecho, tenemos más problema con los SVs cuando los Ujú. cargamos al Mango Maps. Pero el de puntos sí le sirvió. Ese sí, el punto sí. Ya. Sí. Bueno, me voy a enfocar por el de los puntos y luego vemos qué podemos hacer con este de los ajeos. Gracias. Algo más que se puede hacer con los puntos y como les comentaba, esto se puede ver como un tipo Excel. Si yo le doy clic derecho a esta capa de los puntos, puedo seleccionar esta opción que se llama Open Attribute Table y se va a ver como un Excel. Es donde yo tengo todas las variables. Y por ejemplo, si es que a mí me interesa, o sea, a lo mejor quedarme solamente con puntos que estén en cierto radio, yo lo puedo hacer a mano libre utilizando esta herramienta que está acá. Voy a ponerles en donde está ubicado en el Zoom. Esa herramienta nos permite seleccionar los puntos y tiene 4 criterios. El primero puede ser de manera individual, como un cuadrado. El segundo puede ser como un polígono.
Por ejemplo, si yo empiezo a rayar una línea por aquí, otra por acá, por acá, por acá, se genera un polígono. Ya, Javi ya le apareció que sí le dejó. ¿Lo puedo hacer de manera que yo lo haga por un polígono? También podemos hacerlo de manera libre, es decir, una figura que a mí se me antoje. Y también podemos hacerlo a través de un círculo. Así podemos seleccionar los puntos. Ahora, ¿cómo me doy cuenta si es que están seleccionados? Por el color. Le puse un color por el momento le puse un color que está muy brillante, pero si yo bajo el tono de este color, se van a dar cuenta que los que seleccioné se quedaron del otro color, que es como un color amarillo. Puedo aumentar el radio y vamos a ver que solo se van a seleccionar algunos. Entonces, si a mí me interesa quedarme con estos puntos y analizarlos de manera, no sé, en Power BI, en Excel, cualquier otra herramienta, lo que hago es darle un clic derecho, me voy a la opción que dice exportar y puedo guardar estas features con cierto nombre. Aquí dice Save Selected Features As, porque son las que yo estoy guardando. Y le puedo poner un nombre. Voy a poner aquí como test. Y se puede guardar de varias maneras. Tenemos todos estos tipos de geocodificaciones, pero la que pueden usar es la de CSV si no quieren complicarse, o también pueden usar la del shapefile, que es la que vimos. Si yo le guardo como tipo shapefile, me va a generar 6 archivos. 6 archivos que, por así decirlo, son lo mismo, pero tienen diferentes propiedades. El shapefile consta de lo que se conoce o de la extensión SHP, SHX, DBJ, PRJ y unas más. Por eso lo más adecuado vendría a ser guardarle como un CSV. En nuestra área sí los guardamos como shapefiles para no generar tanto ruido en el Mongo Maps. Entonces vamos a guardarle en una carpeta de donde estamos llevando el taller y le ponemos como test a mi CSV que se va a generar. Tengo también algunas opciones. Por ejemplo, el encoding, el más recomendado es este que se llama UTF-8 del CSV. Tenemos también qué tipo de geometría quiero que sea, si sea un punto, un line string, un polígono, etcétera, etcétera, pero en este caso lo dejamos como automático. El sistema ya reconoce cómo se va a guardar, ya sabe que estos son puntos. Entonces lo guardamos y una vez que está guardado me va a generar primero en el QGIS este mensaje de la tabla que acabo de crear. No aparece como una capa, aparece como un archivo que no se puede ni activar ni desactivar. Pero si yo me voy a los atributos, tiene algunos valores, porque son los valores que yo seleccioné. Si me voy a mi carpeta en donde está todo guardado, vamos a ver que en el taller, en esta carpeta del taller que ya les compartí, se generó este archivo llamado test y tiene solo 94 registros, que corresponde a los 94 que yo había seleccionado anteriormente. ¿Alguien tiene alguna duda de esto que es lo más sencillo en cuanto a puntos? Yo una. Esto específicamente como para qué lo usamos, cómo hacer esto. Para hacer, por ejemplo, un QA, nos está pasando con Bitsa que cuando hacemos el cruce de información con los clientes y los prospectos, a veces ver el nombre no podemos saber si es que son el mismo, viendo más que el nombre, pero también podemos hacerlo si es que están, por así decirlo, un punto sobre otro o muy cercano. Entonces lo que hicimos con Isaac, utilizando esta herramienta de cookies,
fue determinar o fue hacer ese pequeño QA para darnos cuenta de qué tan bueno fue el algoritmo para quitar los duplicados de la base de datos. Entonces, ahí en el ejemplo de bits habían puntos que estaban al lado, o sea, que había literalmente 1 metro de distancia. Y lo que hicimos fue seleccionar y ver si es que en realidad tenían el mismo nombre o un nombre parecido. El ejemplo que puedo dar en ese caso es que el cliente se llama Six Tecate Bomberos y el prospecto se llama Bomberos Tecate Six. Entonces, si es el mismo, sí, porque es del mismo punto, por así decirlo, pero tienen diferente nombre. Por ejemplo, si solo quiero analizar puntos de alguna zona en específico, lo puedo hacer con esa herramienta. Ya, ya entiendo. Muchas gracias. Ahora con lo que es más complicado, que es esta parte del cruce de información. Estos polígonos, que no son puntos, son polígonos en este caso, tienen su propia información. Yo puedo ver aquí los atributos que tienen y son bastantes. Son muchísimos. Pero lo que yo quisiera poner es, si ya sé que este polígono, o por lo menos que, por ejemplo, este punto negro que está aquí, que ya sabemos que es uno de los puntos que yo había importado, está dentro de este polígono, entonces yo puedo hacer un cruce, es decir, todo lo que esté en este polígono va a corresponder a ese punto negro. Y así le hago un merge o le agrego esa información que después me va a permitir hacer otro tipo de análisis. Y ahí es donde entran las herramientas que les comentaba. Me voy a la sección de vector, voy a lo que dice Geoprocessing Tools o herramientas de geoprocesamiento y puedo hacer eso. En este caso, lo más adecuado, podemos hacer también una unión. La unión no es lo mejor porque uniría todas las bases de datos. Es como lo que habíamos visto en el taller pasado de todos contra todos. Entonces se va a unir todos los registros contra todos los registros, pero yo no quiero eso. Quiero que se unan uno con uno. Podemos hacer el buffer. El buffer viene a ser, por ejemplo, para el análisis de entorno, qué es lo que está en un radio de cierto punto. Podemos también utilizar la herramienta del clip, que vendría a ser como la intersección. Tenemos la intersección también y más herramientas. Incluso podemos calcular los centroides de cada uno de estos polígonos y etcétera, etcétera, que ya es más como práctica. O sea, si ustedes tienen bases de datos, pueden jugar con estas funciones que se tienen ahí. Y aquí también hay una que sirve bastante que se llama Count Points in Polygon, contar los polígonos que tiene cada uno de estos polígonos que están en el mapa, pero que no sirve con archivos shapefiles, sino que solo sirve con archivos KML. Por el momento vamos a hacer esto del clip. Clip no es lo mismo que intercepción, pero de hecho viene la explicación de cada uno de estos, por así decirlo, funciones, ¿no? Dice, este algoritmo es un clip del vector layer, en este caso de nuestras categorías de Nuevo León, utilizando otra estructura de un polígono, en este caso la de los argevs que tenemos aquí. Entonces nuestro input puede ser los puntos y la capa que le vamos a poner encima van a ser eso de los argevs para hacer ese cruce de información. Y podemos poner el nombre de salida. Voy a ponerle aquí como salida para ver qué nos da. Si le doy, me sale no me va a dejar poner ese nombre. Voy a ponerle run. Y sí se tarda un ratito, porque todo esto está programado en Python e igual
La cantidad de datos que tengan puede variar un poco. Hey, Freddy, para llegar a lo de clip, ¿a qué le había explicado? Le piqué acá donde dice vector Ah, Peter, y aquí dice clip. muchas gracias. Por ejemplo, acá ya me genera otra capa que se llama clip y puedo ver incluso qué atributos tiene. Esta, por ejemplo, si es que no sale nada, por ejemplo, aquí no hizo como ese merge de la capa de los polígonos, es porque a lo mejor no teníamos que utilizar esa función de clip, sino este clip no me trajo ninguna información, no hizo ese match que queríamos. O sea, realmente el clip sigue siendo exactamente lo mismo que teníamos de los puntos. Vamos a ponerle aquí de nuevo estos dos y vamos a correr otro análisis. El clip no sirve, o sea, el clip no me dio ese match. En la unión tampoco me va a dar ese match, pero ¿cuál de estas me podría convenir? Podemos probar con la intersección. Yo, al igual que todos los que estamos aquí, al inicio de empezar QGIS no sabía cómo. Tuve que ir con todas las bases de datos que tenemos probando cuál de todas las funciones es la mejor. Entonces aquí podemos poner el input que vayan a ser mis puntos y el overlay que vayan a ser estas categorías. Y me genera esta base de datos de acá que dice intersección. Ahora sí, si vemos todo esto, a mis datos le acabo de poner la información que yo tenía en la otra base de datos, que era lo que estaba en el polígono. Son muchas variables, eso sí, porque son variables del de nube. Pero ya pudimos hacer como un merge de estas dos bases de datos. Es decir, si para cada uno de estos puntos yo quiero saber qué está alrededor. Esto viene a ser como parte de lo que nosotros llamamos como análisis de entorno. Pero para eso me puedo extender más y más tiempo. ¿Alguien tiene alguna duda de cómo hicimos esto de combinar las dos bases de datos geoespacialmente? No, todo bien. Yo nada más una duda, Freddy. Antes de que hicieras todo lo de clip y la intersección, eh, ¿seleccionaste algo en el mapa o no hay nada seleccionado? ¿O qué onda? Es que quiero ver la Ah, tabla de intersección y se me, se me traba. sí, mira, vamos de nuevo a hacer, le voy a borrar y vamos a hacer otra vez esa intersección. Removemos esta. Puede o no puede estar seleccionado, realmente no importa, porque el momento en el que yo voy a la sección de vector y me voy acá donde dice herramientas de geoprocesamiento, le pico a intersección y aquí me pide los parámetros. La input o la capa que yo quiero que sea interseccionada, o sea, la que se me van a pegar los datos, van a ser los puntos. Y la capa que va a estar sobre esos puntos va a ser la de los AGEPs, que es esta que se llama NL categorías. Y Ok, ya, después solo le damos run y ya me genera la capa llamada intersección, que es muy similar a la de los puntos. En algunos no. Por ejemplo, en este de acá, este punto negro, no está dentro de una JEP, entonces desaparece. Los que no estén dentro de ese polígono al final van a desaparecer. Dentro de cualquier polígono. Y bueno, con esta capa, que es ya, nuestra ya me capa cargó. resultante, ya, con nuestra capa resultante podemos ir a darle un clic derecho y ver aquí en los atributos. Y esta información igual se puede exportar. Podemos exportarla como CSV, como shapefile, como ustedes prefieran.
¿Hasta ahí alguien tiene alguna otra duda? Si no, Pedro, ¿quieres agregar algo con respecto a cómo funciona el QGIS? Sí, y un poquito más que nada como hablar de rápidamente de puntos, polígonos y líneas. Haz de cuenta, eh, digo, si puedo compartir pantalla en rápido, mi Freddy. Ahí está. Gracias. Muchas veces, como la verdad, el mundo de la analítica geoespacial es bastante interesante, pero nuestra cabeza está como acostumbrado a pensar tabularmente. Pensamos en filas y en columnas y es muy difícil como ir entendiendo un poco cómo capitalizar todo lo de QGIS, ¿no? Entonces, como el principal paradigma de QGIS es que es un sistema en donde tú puedes proyectar puntos, que acuérdense que puntos es como una señal analógica llevada a una señal digital de donde suceden las cosas. Y un GPS, así como cuando tú le mandas tu location a alguien en un WhatsApp o, por ejemplo, cuando Google Maps tiene pineado o tiene exactamente la ubicación con coordenadas, pues de diferentes lugares, pues esos son puntos, ¿no? Y esos puntos pueden convivir con líneas o con polígonos dentro de este tipo de sistemas que son como QGIS. Una línea es la unión entre dos puntos. Y entonces esta línea puede tener una forma regular, irregular, pero al final de cuentas, pues digamos que pueden ser, por ejemplo, cuando vamos en Waze, nuestro celular va dejando datos, ¿no? Y entonces el Waze es un ejemplo muy claro de cómo trazar una línea, ¿no? O muchas veces lo que tú quieres hacer es monitorear cuál es el camino que alguien está siguiendo, ¿no? Entonces, por eso puedes conocer un punto de origen, un punto de destino y un punto por donde pasó, ¿no? Y las líneas así funcionan. Y finalmente, pues estas líneas tienen una capacidad de convertirse en polígonos cuando tú juntas varios puntos por líneas y cierras un polígono. Este polígono puede ser regular, irregular, inclusive también puede ser un perímetro, pero un polígono pues verdaderamente nos sirve muchísimo, ¿no? Para poder hacer delimitaciones. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí en Datlas trabajamos mucho con delimitaciones. La herramienta que ahorita les estoy enseñando se llama GeoJSON.io, ¿no? Y en esta herramienta que se llama GeoJSON, por ejemplo, yo puedo trabajar con diferentes polígonos, ¿no? Es parecido a lo que ahorita estaba mostrando en QGIS el buen Freddy, ¿no? Entonces yo puedo hacer un trazo y yo puedo por aquí, oye, pues editar una geometría o puedo hacer un trazo, ¿no? Entonces ya lo que queremos es, imagínense que yo quiero rodear por aquí lo que viene siendo la macroplaza, ¿no? O una parte de la macroplaza en Monterrey. Y entonces, si se fijan, aquí a la derecha vendría como la programación de este polígono, ¿no? Que viene siendo cada uno de esos puntitos que están de este lado conectados por un tipo polígono, ¿no? Y conectados por un par de líneas. Y pues los sistemas cartográficos son transversales, ¿no? Las coordenadas los habla cualquier tipo de sistema, digo, hay varias maneras de redactar los sistemas y pues los principales casos de uso por los que trabajamos en mapas es porque podemos acumular mucha información adentro de un polígono. Entonces tú puedes, por ejemplo, identificar si este polígono vende o vende menos que un polígono por acá, ¿no? Que a lo mejor por acá podemos trazar. Podemos saber si aquí viven más personas que acá o etcétera. Y pues muchas veces cuando analizamos un solo punto, ¿no? Como por ejemplo decir el teatro, pues a lo mejor el teatro tiene ciertas temporalidades, tiene cierta dispersión y no es tan bueno calificar un desempeño de un bloque solamente por el desempeño de un negocio. Entonces lo que hacemos es tomar en cuenta todos y usar métodos geoespaciales, ¿no? Hay un podcast que tenemos grabado en Café de Datos que se llama Econometría Geoespacial. Si ya quieren entrarle un poquito más a este mundo, pero pues en realidad lo que normalmente sucede es que nosotros o manejamos un shapefile y lo alteramos, es decir, un shapefile hecho en Aheps que ya está hecho, o desarrollamos una capa geoespacial a través de CSVs a puntos y entonces empatamos, ¿no? Y tratamos de interpretar toda la información de nuestros clientes y de Atlas en una GEP, en un GeoHash o en un polígono para que, pues en la proyección del mapa, lo puedan ellos interpretar por polígonos. Y listo. Pues yo creo que Freddy, eso sería mi aportación.
Sí. Y bueno, ¿qué les pareció la herramienta? Yo consideraría que algunas personas sí a lo mejor lo pueden usar para validar las bases de datos. Así como aquí podemos usar dashboards, ahí Ujú. los dashboards que usen esto. Digo, está A mí sí me bastante gustó. chida, pero el problema, o sea, como no he trabajado en esta área o hecho algo con eso, todavía no logro como que entender las posibilidades de esta herramienta, o sea, exactamente darle una utilidad que tú digas, wow, ¿no? O sea, sí medio entiendo eso de te sirve para analizar geográficamente cómo si un bloque o una o lo que usaban de, ¿cómo se les llamaba? Las manzanas AG. Si una Sí, G los dashboards. funcionan mejores negocios así. Pero digo, creo que por mi parte me faltaría ver eso de cómo escala este tipo de proyectos. Si algún día te pasas por nuestra área y ahí te enseño todo lo que se puede hacer. Con gusto, también me gusta mucho eso de los modelos, ¿sabes? Me encanta la econometría. Sí, está bien padre. Déjame te paso el podcast por acá. Muy bien, ¿quién más, amigos, amigas? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo tú, claro. Nunca lo había utilizado, creí que hacían pura programación con R personalizado. No, sí es bastante esto de los mapas. Antes de subirlo al Mango Maps. Ajá, Sí, sí, se ve mucho más complejo de lo que creí que era. sí. Sí, hay que hacerle mucha estructuración a los mapas antes de subirlos. O sea, la preparación sucede por fuera y puede ser desde muchos sistemas, tanto Python como Excel o cualquier otro tipo de manejador de información.